En las vastas y secas tierras de Jalisco, donde el sol calienta la piel y las tradiciones se aferran a la memoria como el polvo a los caminos, hay historias que no se cuentan en voz alta, pero que resuenan en el silencio de los hogares. Mi nombre es Rogelio. Tengo 67 años y mi vida ha sido un tapiz tejido con hilos de trabajo duro, familia y hasta hace poco una profunda e inesperada soledad. Me encuentro hoy aquí, no para lamentarme, sino para desatar el nudo de una injusticia que me ahogaba, una que se manifestó en el día más importante para mi nieta, su boda. Imaginen la escena, el aire perfumado con el dulce aroma del azahar, las risas nerviosas de los invitados, los preparativos meticulosos para una unión que debería ser motivo de alegría para todos. Sin embargo, para mí, este escenario se sentía como un escenario ajeno, un teatro donde mi papel, el de abuelo, había sido deliberadamente borrado del guión. Fui excluido, deliberadamente, de la celebración más importante en la vida de la sangre de mi sangre. La invitación, ese pequeño pedazo de papel que simboliza la pertenencia y el afecto, nunca llegó a mis manos. No hubo una llamada, ni un mensaje, ni una explicación. Simplemente la nada. Un vacío que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Un silencio que confirmaba mi ausencia forzada. Este desaire, este acto de exclusión, no fue un simple olvido. Se sintió como un golpe deliberado, un mensaje claro y cruel. No era bienvenido. En una cultura donde los lazos familiares son sagrados, donde la figura del abuelo es sinónimo de sabiduría, apoyo y amor incondicional, ser apartado de un evento tan crucial es un castigo severo. Me vi atrapado en un torbellino de emociones. La confusión inicial, la herida profunda de la traición, la vergüenza de ser el pariente desconocido en la propia familia, y sobre todo, una tristeza amarga por la distancia que se había creado, una distancia que no había provocado yo. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo el amor y el respeto que siempre creí haber sembrado se habían marchitado hasta este extremo. ¿Qué error había cometido? ¿Qué palabra había dicho o dejado de decir para merecer este ostracismo? La boda de mi nieta, un evento que debió ser un faro de esperanza y continuidad familiar, se había convertido en el epicentro de mi dolor y mi cuestionamiento. La exclusión no fue sutil, fue un muro invisible pero infranqueable que me separaba de mi propia carne y hueso. En los días previos, mientras los rumores de los preparativos llegaban a mis oídos como ecos distantes, la realidad de mi no invitación se solidificaba. Me sentía como un extraño en mi propio pueblo, un espectador forzado de la felicidad que se construía sin mi participación. La idea de presentarme sin ser invitado era impensable, una afrenta a las propias normas sociales que, irónicamente, eran las mismas que me habían dejado fuera. Pero la dignidad, esa llama que a veces parpadea pero nunca se extingue, me recordaba que mi lugar no era en la sombra, sino a la luz, junto a mi nieta. La historia que voy a contarles no es solo sobre un abuelo ignorado, es sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la búsqueda de justicia cuando la familia misma te la niega. Es sobre cómo un hombre de 67 años, armado con poco más que la verdad y el conocimiento de la ley, decidió reclamar lo que le pertenecía, su lugar, su dignidad y el derecho a celebrar el amor de su nieta. Prepárense para un viaje que comienza con un silencio hiriente y culmina en un grito de justicia, un viaje que huele a tierra mojada y sabe a la dulce victoria de la verdad. La boda de mi nieta se convirtió en mi campo de batalla y el altar en el lugar donde la ley y la justicia se encontraron con el desprecio familiar. El peso de la ausencia familiar en un evento tan significativo como la boda de una nieta puede ser devastador,
pero también puede ser el catalizador para una profunda autorreflexión y el redescubrimiento de la propia fortaleza. En mi caso, la exclusión inicial no solo me hirió, sino que también me obligó a examinar la dinámica de mi familia desde una perspectiva externa, casi como un observador ajeno a mi propia historia. Me di cuenta de que, a menudo, las disputas familiares no nacen de actos de maldad pura, sino de una compleja red de malentendidos, orgullo herido y, en ocasiones, de la simple incapacidad de comunicarse de manera efectiva. Las pequeñas rencillas acumuladas a lo largo de los años pueden crecer hasta convertirse en barreras infranqueables si no se abordan con honestidad y empatía. En este contexto, mi falta de invitación se convirtió en un síntoma de un problema más profundo, una manifestación visible de fisuras que habían estado latentes, esperando un momento de crisis para aflorar. Este evento me llevó a considerar la naturaleza de la autoridad y el respeto dentro de una estructura familiar, especialmente a medida que los miembros envejecen y las generaciones nuevas toman protagonismo. ¿De dónde emana el derecho a decidir quién pertenece y quién no? ¿Quién es digno de participar en los ritos de paso más importantes? En muchas culturas, y la nuestra en Jalisco no es la excepción, la experiencia y la edad confieren un cierto estatus. Sin embargo, este estatus no es automático ni inmutable, debe ser cultivado y mantenido a través de las relaciones y el afecto. La decisión de excluirme, por lo tanto, no solo fue una falta de respeto hacia mi persona, sino una tergiversación de las jerarquías y los valores tradicionales que supuestamente mi familia profesaba. Fue, en esencia, un intento de redefinir las líneas de autoridad y pertenencia, y yo me encontraba del lado equivocado de esa redefinición, al menos según su perspectiva. Profundizando en las posibles razones de esta exclusión, surgieron varias hipótesis. Podría ser que la generación más joven, en su afán por independizarse y forjar su propio camino, viera mi influencia o mi presencia como un obstáculo, o quizás como una reliquia de un pasado que deseaban dejar atrás. O tal vez las tensiones preexistentes con mi hijo o hija, los padres de la novia, se manifestaron de esta manera indirecta y cruel. A veces, los conflictos entre cónyuges o entre padres e hijos se proyectan sobre la siguiente generación, utilizando eventos familiares como campos de batalla pasivos. Consideren cómo una pequeña disputa sobre la crianza de los hijos o desacuerdos financieros pueden magnificarse hasta el punto de afectar las relaciones entre abuelos y nietos, especialmente cuando los padres actúan como intermediarios poco imparciales. Además, la presión social y las expectativas de la comunidad juegan un papel innegable en las celebraciones mexicanas. Una boda es un evento público tanto como privado, y las apariencias importan. Si existía alguna controversia o tensión no resuelta entre mi persona y la familia política de mi nieta, o incluso entre facciones dentro de mi propia familia extendida, mi exclusión podría haber sido un intento de evitar la incomodidad o de presentar una fachada de unidad familiar perfecta. Es un fenómeno común donde el deseo de proyectar una imagen de armonía supera la necesidad de abordar problemas subyacentes de manera directa y honesta. Así, mi ausencia se convirtió en un símbolo de una supuesta paz, una paz construida sobre el silencio y la negación de la verdad. Sin embargo, esta perspectiva me llevó a una importante realización. La ley, en su esencia, está diseñada para proteger los derechos fundamentales, incluido el derecho a la dignidad y a la no discriminación, incluso dentro del ámbito familiar. Si bien la exclusión de una invitación a una boda no es, en sí misma, una violación legal directa en términos de derecho civil, sí puede ser un reflejo de dinámicas que, llevadas a extremos,
sí podrían tener implicaciones legales, como en casos de negligencia o abandono. En mi situación, la exclusión fue el primer paso en un proceso que, sentí, requería una intervención externa para restaurar el equilibrio y la justicia. La ley no es solo un conjunto de reglas abstractas, es una herramienta para la salvaguarda de los derechos individuales, y a veces esa herramienta debe ser invocada para reafirmar la propia existencia y el propio valor, cuando la familia misma parece haberlo olvidado. La exclusión de un miembro de la familia, especialmente en eventos tan cargados de simbolismo como una boda, puede ser vista no solo como una falta de cortesía, sino como una manifestación de dinámicas de poder y control dentro del núcleo familiar. El hecho de que mi nieta, la protagonista de la celebración, no tuviera la autonomía o la voluntad de incluir a su abuelo, sugiere una influencia parental significativa en la toma de decisiones. Es posible que las presiones de la familia política o incluso las propias inseguridades de los padres de la novia hayan dictado quién era apropiado invitar y quién no. En muchas comunidades el matrimonio no es solo la unión de dos individuos, sino también la fusión de dos familias, y las alianzas y las percepciones externas pueden pesar enormemente en estas decisiones iniciales. Por ejemplo, si existían tensiones previas con mi familia de origen, o si mi relación con mi hijo o hija no era la ideal en ese momento, los padres de la novia podrían haber intentado evitar cualquier posible fricción o incomodidad percibida, optando por la solución fácil de simplemente omitirme. Este tipo de exclusión selectiva puede, además, ser un reflejo de cómo ciertas familias priorizan la imagen pública sobre la autenticidad de las relaciones. Una boda es un evento que se presenta al mundo, una vitrina de la respetabilidad y la cohesión familiar. Si había alguna historia o conflicto que la familia de la novia consideraba embarazoso, o que pudiera empañar la imagen de perfección que deseaban proyectar, mi ausencia podría haber sido calculada para mantener una narrativa familiar impecable ante los ojos de la comunidad. Pensemos en la presión que sienten las familias para mantener las apariencias, especialmente en pueblos donde todos se conocen y los chismes viajan rápido. En tales contextos, una familia podría sacrificar la inclusión y la honestidad relacional en aras de una apariencia de éxito y armonía social. Es un fenómeno complejo donde el tejido social y las expectativas comunitarias se entrelazan con las dinámicas interpersonales más íntimas. Ahora, consideremos cómo esta exclusión afecta la percepción de la autoridad y el legado familiar. Al ser marginado, mi rol como figura de autoridad y transmisor de tradiciones se ve cuestionado. La familia, al negarme un lugar en un evento que celebra el futuro y la continuación de la línea familiar, estaba implícitamente desvalorizando mi contribución pasada y mi presencia en el presente. Esto puede ser particularmente doloroso para un abuelo, cuya identidad está intrínsecamente ligada a su rol de guía y protector para las generaciones venideras. La omisión en la invitación no es solo un detalle logístico, es un mensaje simbólico sobre mi valor y mi lugar en el linaje familiar. Es como si me dijeran que mi historia, mi experiencia y mi amor ya no son relevantes para el futuro de la familia. Además, es crucial analizar la posible manipulación emocional que puede subyacer a tales decisiones. En algunos casos, la exclusión puede ser una forma de castigo o de control sobre un miembro de la familia con el que se tienen desacuerdos. Si había habido conflictos previos, o si los padres de la novia sentían que mi opinión o mi presencia podrían influir negativamente en las decisiones de la pareja, mi exclusión podría haber sido una estrategia para neutralizar esa influencia. Es una forma pasiva-agresiva de ejercer poder, evitando la confrontación directa, pero logrando el resultado deseado. Por ejemplo,
Si yo había expresado reservas sobre la unión, o si mi estilo de vida o mis opiniones diferían drásticamente de las de la familia política, mi exclusión podría haber sido un intento de silenciar esas diferencias y asegurar que la boda se desarrollara según los términos de quienes ostentaban el poder en ese momento. Es un recordatorio de que a veces las relaciones familiares pueden volverse un campo de batalla de voluntades y agendas ocultas. La narrativa de la exclusión familiar puede tener ramificaciones psicológicas profundas, actuando como una forma de invalidación emocional que socava el sentido de pertenencia y valor de una persona. Imaginen cómo, para un abuelo, cuyos años de servicio y afecto se han dedicado a nutrir a su linaje, ser deliberadamente ignorado en un evento que celebra la continuidad de ese mismo linaje puede generar un profundo sentimiento de obsolescencia. No se trata solo de perderse una fiesta, es una declaración tácita de que su presencia ya no es deseada, que su historia ya no encaja en el relato familiar que se está construyendo. Esto puede erosionar la autoestima, provocar sentimientos de aislamiento y, en casos extremos, llevar a una crisis de identidad, donde la persona cuestiona su propio valor y su lugar en el mundo, especialmente dentro del círculo que más debería importarle. Es como si el edificio de su vida, construido con los cimientos del amor familiar, de repente viera sus muros desmoronarse por dentro, sin una causa aparente externa, pero con un efecto devastador. Además de las cicatrices emocionales, esta exclusión puede tener implicaciones prácticas y sociales que van más allá de la esfera íntima familiar. En muchas comunidades, especialmente en las rurales o de fuerte tradición, la red de apoyo social se teje a través de las relaciones familiares extendidas. Ser excluido de eventos clave como bodas o bautizos puede significar perder acceso a una red de contactos, a información vital sobre la comunidad y, lo que es más importante, a un sistema de apoyo mutuo que puede ser crucial en etapas avanzadas de la vida. Piensen en cómo las decisiones sobre la herencia, la propiedad o incluso el cuidado en la vejez a menudo se discuten y se acuerdan en reuniones familiares. Al ser marginado de estas celebraciones, un abuelo puede encontrarse en una posición de desventaja, careciendo de la información o la influencia necesaria para proteger sus intereses o asegurar su bienestar futuro. Es un recordatorio de que, a veces, la falta de invitación es solo la punta del iceberg de una desconexión más amplia y perjudicial. La exclusión también puede ser un vehículo para la perpetuación de viejas rencillas o resentimientos que, de otro modo, podrían haber sido superados. Si existen desacuerdos de larga data entre generaciones o entre diferentes ramas de la familia, la decisión de no invitar a alguien puede ser un método para mantener vivas esas tensiones, o para castigar indirectamente a alguien por errores pasados percibidos. Es una forma de decir no has pagado tu deuda o no has ganado el perdón. En este sentido, la boda se convierte en una herramienta de justicia punitiva, donde la felicidad de la pareja joven se sacrifica en el altar de viejos conflictos. Imaginen un escenario donde un abuelo, a pesar de sus esfuerzos por enmendar errores pasados, se encuentra una y otra vez con la misma puerta cerrada, la misma indiferencia, porque la familia se aferra a una versión del pasado que ya no corresponde a la realidad presente. Por otro lado, la exclusión puede ser un reflejo de una falta de empatía o de una incapacidad para comprender el impacto de sus acciones en los demás. Los miembros de la familia que toman estas decisiones pueden estar tan absortos en sus propias perspectivas, miedos o agendas que simplemente no consideran el dolor que están infligiendo. Pueden racionalizar su comportamiento diciendo que están protegiendo a la pareja joven de un abuelo problemático o difícil, sin darse cuenta de que su propia acción es,
en sí misma la fuente del problema. Es una ceguera selectiva, donde la conveniencia y la evitación del conflicto directo priman sobre la compasión y la responsabilidad emocional. Piensen en cómo, a veces, las personas se excusan diciendo que no querían causar un problema, cuando en realidad su inacción es el verdadero problema. La exclusión en el contexto familiar a menudo se nutre de un fenómeno insidioso: la triangulación de la comunicación. En lugar de abordar los conflictos directamente, las personas involucradas pueden canalizar sus quejas o descontentos a través de un tercer miembro de la familia, convirtiéndolo en un mensajero involuntario o, peor aún, en un peón en disputas ajenas. En mi caso, esto podría haber significado que mi hijo o hija, los padres de la novia, actuaran como intermediarios entre mí y el resto de la familia extensa, filtrando información o presentando mi postura de manera sesgada para servir a sus propios intereses o para evitar una confrontación directa conmigo. Esta práctica, común en dinámicas familiares tensas, crea un ambiente de desconfianza y malentendidos, donde las verdaderas intenciones se ocultan tras un velo de indirectas y suposiciones. Imaginen la frustración de saber que tus palabras son tergiversadas o que tu ausencia se justifica por razones que no son las verdaderas, pero no tienes la vía directa para desmentirlas o aclararlas. Esta fragmentación de la comunicación debilita los lazos y fomenta la polarización, haciendo que cada miembro se sienta aislado en su propia versión de la realidad familiar. Además, la exclusión puede ser una manifestación de la llamada cultura del secreto dentro de ciertas familias, donde los problemas se ocultan bajo la alfombra en lugar de ser abordados abiertamente. En tales entornos, la armonía superficial se valora más que la honestidad relacional. Una boda, al ser un evento público, se convierte en un escenario donde esta cultura del secreto se amplifica. La decisión de no invitarme podría haber sido un esfuerzo concertado para mantener una fachada de unidad, evitando cualquier drama o incomodidad que mi presencia pudiera supuestamente generar. Este deseo de proyectar una imagen de familia perfecta, sin fisuras ni conflictos, puede llevar a decisiones que, paradójicamente, generan un daño mucho mayor a largo plazo al erosionar la confianza y la autenticidad de las relaciones. Es como si se prefiriera mantener una casa impecable por fuera, aunque los cimientos se estén resquebrajando en silencio. Profundizando en las motivaciones subyacentes, es posible que la exclusión se vincule a la percepción de que mi autoridad o influencia dentro de la familia había disminuido, o que ya no se alineaba con la visión de futuro de las generaciones más jóvenes. En un mundo en constante cambio, las tradiciones y los valores familiares pueden ser reinterpretados o incluso desafiados por las nuevas generaciones que buscan forjar su propia identidad. Si mi visión o mis consejos se consideraban anticuados o irrelevantes, mi exclusión podría haber sido una forma de marcar un punto de inflexión, un intento de establecer una nueva dinámica familiar, donde mi rol fuera, deliberadamente, minimizado o eliminado. Esto es especialmente cierto cuando los padres de la novia están en un proceso de transición hacia la plena autonomía, buscando distanciarse de la influencia parental para afirmar su independencia. Finalmente, consideremos cómo la exclusión puede ser una forma de ejercer control y poder dentro de la estructura familiar. Al decidir quién participa y quién no, quienes ostentan el poder pueden moldear la narrativa familiar y reforzar su propia posición. La omisión de mi invitación, en este sentido, podría haber sido un acto calculado para demostrar quién tenía la última palabra en las decisiones importantes, y para establecer un precedente sobre mi futuro rol, o falta de él, en la vida familiar. Es una sutil,
pero efectiva, forma de marginación que sin recurrir a la violencia física inflige un daño psicológico considerable y reconfigura las relaciones de poder a favor de quienes ejercen esta exclusión. Imaginen cómo, en una partida de ajedrez, un jugador puede sacrificar una pieza menor para ganar control del tablero. De manera similar, mi exclusión podría haber sido vista como un movimiento estratégico para consolidar el poder dentro de la familia. La exclusión deliberada de un abuelo de la boda de su nieta, más allá del dolor personal, puede ser vista como un reflejo de cómo las estructuras familiares y las normas sociales a menudo privilegian la conveniencia sobre la justicia intergeneracional. En muchas comunidades, especialmente en las rurales de Jalisco, las bodas no son meros eventos sociales, sino rituales que refuerzan la cohesión comunitaria y la continuidad del linaje. Mi exclusión, por lo tanto, no solo me afectó a mí como individuo, sino que también pudo haber sido una decisión calculada para evitar cualquier disrupción percibida en la narrativa familiar que otros deseaban proyectar. Pensemos en la presión constante de mantener las apariencias, de proyectar una imagen de unidad y prosperidad ante los vecinos y parientes lejanos. En este contexto, un conflicto o una figura que no encaje perfectamente en el molde deseado puede ser fácilmente apartada, como si se tratara de una pieza que no armoniza en un rompecabezas cuidadosamente ensamblado. Adentrándonos en las implicaciones más profundas de esta exclusión, es crucial considerar la erosión de la autoridad moral y el legado de conocimiento que la figura del abuelo tradicionalmente encarna. En nuestra cultura, el abuelo no es solo un antepasado, sino un guardián de la memoria colectiva, un transmisor de valores, historias y oficios. Al ser apartado de un evento que celebra el inicio de una nueva familia, se envía un mensaje implícito de obsolescencia, como si la experiencia acumulada y la sabiduría de años ya no tuvieran cabida en el futuro familiar. Esto puede ser particularmente doloroso, ya que la identidad de muchos abuelos está intrínsecamente ligada a su rol de guías y mentores para las generaciones más jóvenes. Imaginen cómo se siente un artesano experimentado al que se le impide enseñar su oficio, o un historiador al que se le prohíbe compartir sus relatos. Es una negación de su propósito vital. Por otro lado, esta exclusión puede ser un síntoma de una dinámica de poder desequilibrada, donde las generaciones más jóvenes o ciertos miembros de la familia buscan afirmar su autonomía a expensas de la autoridad tradicional. En la búsqueda de establecer su propia identidad y sus propias reglas, pueden sentir la necesidad de distanciarse de las figuras que representan el pasado, o que podrían ejercer una influencia percibida como restrictiva. Es un fenómeno que se manifiesta en muchas transiciones generacionales, donde la afirmación de la independencia a menudo implica una renegociación de los roles y las jerarquías familiares. La boda de mi nieta se convirtió, en este sentido, en un campo de batalla simbólico donde se jugaba la redefinición de mi lugar y mi influencia dentro de la estructura familiar. Consideremos también cómo esta exclusión puede ser un reflejo de una falta de empatía o de una incapacidad para comprender la profundidad del vínculo abuelo-nieto. Los que tomaron la decisión de no invitarme podrían haber estado tan absortos en sus propias agendas o en la logística del evento que simplemente no consideraron el impacto emocional de su acción en mí o en mi nieta. Es posible que vieran la invitación como una formalidad y no como un reconocimiento de un lazo afectivo profundo. Esta ceguera selectiva, esta incapacidad para ponerse en el lugar del otro, es una de las fuentes más comunes de conflicto y dolor en las relaciones familiares. Piensen en cómo, a veces, un comentario inocente
puede herir profundamente a alguien porque el emisor no comprende la carga emocional que esas palabras llevan para el receptor. Finalmente, esta situación pone de manifiesto la fragilidad de los lazos familiares cuando no se cultivan activamente con comunicación abierta y respeto mutuo. La exclusión de mi parte en un evento tan significativo sugiere que las grietas en la relación habían estado presentes durante un tiempo y que la falta de diálogo abierto había permitido que esas grietas se ensancharan hasta convertirse en abismos. En lugar de abordar las diferencias o los malentendidos de manera directa, se optó por la evitación, una estrategia que, si bien puede parecer más fácil a corto plazo, rara vez resuelve los problemas subyacentes y, de hecho, tiende a agravarlos. Es un recordatorio de que, así como una casa necesita mantenimiento constante para evitar que se derrumbe, una familia requiere un esfuerzo continuo de comunicación y comprensión para mantener fuertes sus cimientos. La exclusión, en este contexto particular, se manifiesta no solo como una ausencia física, sino como una negación de la autoridad inherente a la experiencia vital, un acto que socava la propia estructura de los roles familiares transmitidos a través de generaciones. Pensemos en cómo, en las tradiciones jaliscienses, el abuelo a menudo funge como el pilar de la sabiduría, el consejero que ha navegado por las complejidades de la vida, el matrimonio y la crianza. Al ser omitido de un evento tan crucial como la boda de su nieta, se le despoja de la oportunidad de ejercer esa autoridad moral y de compartir la riqueza de su conocimiento en un momento que, precisamente, marca el inicio de una nueva etapa familiar. Es como si se le negara el derecho a impartir su bendición, no solo en un sentido religioso, sino en un sentido más profundo de validación y transferencia de legado. Esta omisión, por sutil que parezca para quienes la perpetran, puede dejar cicatrices indelebles en la percepción que un abuelo tiene de su propio valor y de su lugar dentro del árbol genealógico. Además, la forma en que se gestionan estas exclusiones revela mucho sobre las dinámicas de poder no explícitas dentro de una familia. La decisión de no invitar a alguien rara vez es unilateral. A menudo implica una red de acuerdos tácitos o presiones cruzadas entre varios miembros de la familia. En el caso de una boda, es probable que los padres de la novia, es decir, mi hijo o hija, hayan tenido un rol central en esta decisión, ya sea por iniciativa propia o bajo la influencia de otros miembros de la familia, como la pareja de mi hijo o hija, o incluso los padres de esta última. Esta complejidad añade una capa de intriga a la situación, ya que la responsabilidad no recae en una sola persona, sino que se dispersa en una red de relaciones interdependientes. Es como observar un intrincado juego de ajedrez donde cada movimiento, cada ausencia, está cuidadosamente orquestado para lograr un objetivo particular, aunque ese objetivo no sea evidente para todos los jugadores. Ahora, consideremos la perspectiva de la nieta en esta situación. Aunque ella sea la novia, su agencia y su capacidad para desafiar las decisiones familiares pueden estar limitadas por presiones sociales, lealtades familiares o incluso por el temor a generar conflictos. Es plausible que ella, a pesar de su deseo de incluir a su abuelo, haya sido disuadida o se le haya hecho sentir que su presencia podría causar problemas o tensiones innecesarias. Esta situación es un reflejo de cómo, en muchas familias, las expectativas de cohesión y armonía pueden sofocar la expresión individual y obligar a los miembros más jóvenes a alinearse con las decisiones de los mayores, incluso cuando estas decisiones van en contra de sus propios sentimientos o deseos.
Piensen en cómo, a veces, los jóvenes se ven atrapados entre el deseo de complacer a sus padres y la necesidad de ser fieles a sus propios principios o afectos. Por otra parte, la exclusión de mi persona en la boda de mi nieta podría haber sido motivada por un intento de evitar la confrontación sobre temas subyacentes o desacuerdos persistentes. En lugar de abordar directamente viejas rencillas, resentimientos o diferencias de opinión, la familia optó por una estrategia de evitación, utilizando la boda como un medio para mantener una paz superficial, aunque a costa de la autenticidad y la inclusión. Esta táctica de barrer los problemas debajo de la alfombra es común en muchas familias, especialmente cuando existen dinámicas de poder complejas o cuando se prioriza la imagen externa sobre la resolución interna de conflictos. Es una forma de decir, no vamos a hablar de ello, simplemente vamos a seguir adelante como si nada, aunque la herida siga abierta y supurando en silencio. Finalmente, es importante reflexionar sobre cómo estas exclusiones, aunque dolorosas, pueden, paradójicamente, ofrecer una oportunidad para la reevaluación personal y el fortalecimiento del carácter. Al ser confrontado con la adversidad y la injusticia, un individuo tiene la oportunidad de descubrir reservas de resiliencia y determinación que quizás no sabía que poseía. Esta experiencia me obligó a cuestionar mi rol, mi valía y mi lugar en el mundo, pero también me impulsó a buscar la verdad y la justicia, a no aceptar pasivamente el desprecio, sino a reclamar mi dignidad. Es en estos momentos de crisis donde a menudo encontramos nuestra verdadera fuerza, la que nos permite levantarnos y luchar por lo que creemos, incluso cuando estamos solos contra la corriente. Mi llegada con el juez no fue un acto de improvisación, sino la culminación de una profunda reflexión sobre el marco legal que protege los derechos fundamentales, incluso en el seno de la familia. Al ser excluido, me encontré en una posición donde las normas no escritas de la cortesía familiar habían sido violentadas, pero también donde la ley, en su espíritu de equidad y justicia, ofrecía un recurso. El Código Civil, esa compleja red de preceptos que rigen nuestras interacciones sociales, contempla la protección de los individuos frente a la arbitrariedad, incluso cuando esa arbitrariedad se disfraza de tradición o conveniencia familiar. El derecho a la dignidad, a ser reconocido y respetado en la propia identidad, es un pilar fundamental que trasciende las dinámicas interpersonales coyunturales. Por ello, la presencia de una autoridad judicial, no como un adversario, sino como un garante de la ley, se convirtió en mi herramienta para restablecer un equilibrio, para recordar a mi familia que, más allá de las disputas personales, existían principios inalienables que debían ser honrados. La decisión de involucrar a un juez, lejos de ser un acto de venganza, fue una medida para reafirmar mi derecho a la presencia y a la participación en un evento que, por derecho de sangre y afecto, me concernía directamente. El juez, al actuar bajo el amparo de la ley, representaba la objetividad frente a las subjetividades y pasiones que habían llevado a mi exclusión. Su presencia en el umbral de la ceremonia era una declaración tácita de que la ley no era un mero espectador de las relaciones familiares, sino un participante activo en la salvaguarda de los derechos de cada individuo. Este acto, para muchos, podría parecer una escalada innecesaria, un recurso extremo para una cuestión de etiqueta social. Sin embargo, cuando las vías de la comunicación y el respeto se cierran y el tejido familiar se deshilacha por la exclusión, la ley se presenta como un último recurso, un faro de esperanza para restaurar el orden y la justicia. La paradoja de la situación residía en que, al intentar reclamar mi lugar a través de la ley, estaba, en cierto modo, exponiendo las fallas en la estructura familiar que habían conducido a esa exclusión.
La ley, en este sentido, no creaba el problema, sino que sacaba a la luz las disfunciones preexistentes. El juez no llegaba a crear un conflicto, sino a ser testigo y garante de un derecho que había sido vulnerado. Su presencia, por lo tanto, no era un acto de agresión contra la familia, sino una afirmación de los principios universales que debían regir incluso las relaciones más íntimas. Era una lección, impartida no con palabras de reproche, sino con la solemnidad de la autoridad legal, sobre la importancia de la inclusión y el respeto mutuo, incluso en medio de las diferencias. Además, la intervención del juez sirvió para poner en perspectiva la gravedad de la exclusión. Al ser un representante de la justicia, su presencia elevaba el incidente de una simple disputa familiar a un asunto de principios. Demostró que mi exclusión no era un detalle menor, sino una acción con potenciales implicaciones en la forma en que se valoran y se respetan los derechos individuales dentro del núcleo familiar. Este acto, al ser presenciado por los invitados, también actuó como un poderoso mensaje para la comunidad, subrayando la importancia de la equidad y la justicia en todas las esferas de la vida, incluida la familiar. Así, la boda de mi nieta se transformó no solo en una celebración de amor, sino en un escenario donde la ley y la justicia reafirmaron su relevancia en la protección de la dignidad humana. La irrupción del juez en el umbral de la ceremonia no fue un acto de ostentación, sino una manifestación de la autoridad legal como contrapeso a la arbitrariedad familiar. Ahora, consideremos cómo esta intervención se relaciona con el concepto de derecho de presencia en eventos de relevancia familiar. En muchas culturas, la presencia de un miembro de la familia en momentos clave no es solo una cuestión de cortesía, sino un reconocimiento de su estatus y de los lazos que lo unen al linaje. Al ser excluido, se me negaba ese derecho fundamental, convirtiéndome en un extraño en mi propia historia. La ley, al intervenir, no estaba dictando quién debía casarse, sino garantizando que un miembro legítimo de la familia no fuera borrado de un evento que, por definición, debía ser inclusivo de su linaje. Esto trasciende la mera etiqueta social. Se adentra en el terreno de la afirmación de la identidad y el reconocimiento de la pertenencia, principios que el ordenamiento jurídico protege. Profundicemos en la aplicación práctica de este principio. Imaginen por un momento una situación donde un padre, tras una disputa con su hijo adulto, decide no invitarlo a la boda de su nieta. Si bien la ley no puede obligar a una invitación, sí puede validar el derecho del padre a estar presente si decide presentarse, siempre y cuando no cause una interrupción indebida. Mi caso fue un poco distinto, pues la exclusión fue activa y deliberada. Sin embargo, la presencia del juez sirvió para subrayar que mi derecho a estar allí era en sí mismo un hecho legalmente defendible, una manifestación de mi estatus como abuelo que no podía ser anulado por un simple acto de omisión o por la voluntad de otros miembros de la familia. Fue, en esencia, una forma de tomar posesión de mi lugar, no mediante la fuerza, sino mediante la invocación de la justicia. Además, la reacción de los presentes ante la llegada del juez fue reveladora. Ver el desconcierto en sus rostros, la sorpresa que se mezclaba con una incipiente comprensión de que las cosas no se habían desarrollado según su plan, confirmó que mi exclusión había sido una decisión consciente y quizás calculada. El juez, al ser una figura de autoridad imparcial, actuó como un espejo, reflejando la irregularidad de la situación. Su presencia era un recordatorio de que, incluso en el ámbito privado de la familia, existen normas y principios que no deben ser transgredidos impunemente. La ley no es solo un conjunto de reglas para los tribunales.
Es un marco que debe permear todas las interacciones humanas, asegurando que la dignidad y los derechos de cada persona sean respetados. Ahora, consideremos cómo esta intervención legal puede ser vista como un acto de empoderamiento personal. Al ser excluido me sentí impotente, despojado de mi agencia. Sin embargo, al recurrir a la ley, recuperé una medida de control sobre mi propia narrativa y mi participación en la vida de mi nieta. El juez no solo me permitió estar presente, sino que validó mi derecho a hacerlo, transformando una situación de victimización en una afirmación de mi propia fortaleza y mi conocimiento de mis derechos. Este empoderamiento no se trata solo de ganar una discusión o un lugar en una fiesta. Se trata de reafirmar la propia valía y la propia existencia frente a quienes intentan marginarnos. Es un recordatorio de que, a veces, la ley es la herramienta más poderosa que tenemos para defender nuestra dignidad. En contraste con la pasividad que la exclusión intentaba imponer, mi acción con el juez representó un rechazo activo a esa dinámica. Fue una forma de decir: no seré silenciado, no seré invisibilizado. Esta postura contrasta marcadamente con la tendencia de algunas familias a resolver conflictos mediante la evitación o la presión sutil. Al elegir la confrontación legal, aunque fuera de manera simbólica, demostré que estaba dispuesto a luchar por mi lugar y por el respeto que creía merecer. Esta decisión, aunque arriesgada, fue necesaria para romper el ciclo de exclusión y para enviar un mensaje claro sobre la importancia de la comunicación abierta y el respeto en las relaciones familiares. El silencio, en este caso, no era una opción viable. La voz de la ley, en cambio, ofrecía una alternativa. La presencia del juez, entonces, no era solo un recurso legal, sino un acto de restablecimiento de la dignidad en el espacio mismo donde había sido mancillada. Al entrar, no solo portaba su investidura, sino la ley misma como un escudo, un recordatorio tangible de que las estructuras familiares, por íntimas que sean, no operan en un vacío legal. Mi llegada con él no fue un desafío directo a la autoridad de quienes organizaban la boda, sino una afirmación de mi propio derecho inherente a ser parte de la vida de mi nieta. Fue, en esencia, una forma de decir: mi lugar aquí no es negociable y la ley respalda mi presencia. Esta acción, lejos de ser un capricho, se basó en la comprensión de que el derecho a la familia y a la participación en sus ritos de paso es un aspecto fundamental de la identidad y el bienestar de una persona. Ahora, consideren cómo esta situación se conecta con el concepto de buena fe en las relaciones interpersonales. La exclusión deliberada, sin una justificación válida o una comunicación previa, rompe con la expectativa de buena fe que debería regir las interacciones familiares. Al invocar a un representante de la ley, estaba señalando precisamente esa ausencia de buena fe, demostrando que las bases de confianza se habían erosionado hasta el punto de requerir una mediación externa. Esto no es un asunto trivial. La buena fe es el cimiento sobre el cual se construyen la confianza y la lealtad, y su quebrantamiento tiene repercusiones profundas en la cohesión familiar. Si uno no puede confiar en que será tratado con respeto y consideración por su propia familia, ¿dónde más puede encontrar ese refugio? Además, la reacción de los presentes al ver al juez ofreció una oportunidad de reflexión sobre la percepción pública de la justicia. Para muchos, la presencia de un juez en una boda podría parecer algo fuera de lugar, casi un exceso. Sin embargo, al presenciar la escena, muchos pudieron haber comprendido que la ley no solo se limita a los tribunales, sino que es un principio que debe impregnar todas las facetas de la vida, incluida la dinámica familiar.
Fue una demostración de cómo la justicia puede y debe intervenir cuando los derechos fundamentales, como el derecho a la pertenencia y al reconocimiento, son vulnerados. En ese sentido, la boda se convirtió en un microcosmos, un escenario donde se puso a prueba la aplicación de principios legales en un contexto socialmente cargado. Por otro lado, mi decisión de presentarme con el juez, en lugar de simplemente quedarme en casa lamentándome, fue un acto de autoafirmación. Me negué a ser un espectador pasivo de mi propia exclusión. Al hacerlo, no solo defendí mi derecho a estar presente, sino que también proyecté una imagen de fortaleza y determinación ante mi familia y la comunidad. Fue una lección sobre cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, uno puede encontrar la manera de reclamar su dignidad y su lugar. Esta experiencia me enseñó que la verdadera fortaleza no reside en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo con la convicción de que la justicia está de nuestro lado. Finalmente, la presencia del juez, aunque inicialmente pudiera parecer un elemento disruptivo, actuó como un catalizador para una eventual reconciliación, o al menos para una mayor conciencia sobre las consecuencias de las acciones familiares. Al forzar una confrontación indirecta y legal, se abrió una puerta para que las partes involucradas reflexionaran sobre sus decisiones y sus impactos. No se trataba de ganar una batalla, sino de iniciar un proceso de sanación, un proceso que, aunque doloroso, es necesario para reconstruir puentes y restaurar el respeto mutuo. La ley, en este caso, no fue un fin en sí mismo, sino un medio para un fin mayor: la restauración de la dignidad y la posibilidad de un futuro familiar más equitativo. Al hilvanar las diversas facetas de esta experiencia, se perfila con mayor nitidez el intrincado tapiz de las relaciones humanas y la forma en que los principios fundamentales, a menudo invisibles en el día a día, se manifiestan con una fuerza inesperada en los momentos de mayor vulnerabilidad. Hemos transitado por la intimidad de una exclusión dolorosa, la complejidad de las dinámicas familiares que la propiciaron y la inesperada intervención de la ley como un faro de rectitud. Reflexionando sobre este recorrido, es palpable cómo las capas de tradición, orgullo y comunicación, o su ausencia, se entrelazan para moldear nuestras vivencias más profundas. La narrativa que se despliega ante nosotros no es solo la de un abuelo apartado, sino un espejo que refleja las tensiones universales entre el deber familiar y el derecho individual, entre la conveniencia social y la búsqueda de justicia. Hemos podido apreciar cómo, en el crisol de las celebraciones familiares, las fuerzas invisibles que rigen nuestras interacciones a menudo salen a la luz, revelando tanto la fragilidad como la resiliencia del espíritu humano. La forma en que un desaire, aparentemente pequeño, puede desencadenar una cascada de reflexiones sobre el propio valor y el lugar que ocupamos en el entramado familiar, nos invita a contemplar la profunda interconexión entre nuestras acciones y las repercusiones que éstas generan. Cada hilo en este relato, desde la ausencia de una invitación hasta la entrada solemne de la ley, converge hacia una comprensión más rica de lo que significa pertenecer, ser reconocido y, en última instancia, defender la propia dignidad. Es como si, al examinar las grietas, descubriéramos la solidez del material que las contiene, una fortaleza que a menudo solo se revela bajo presión. En este punto de nuestro análisis, se hace evidente que las lecciones extraídas de esta vivencia trascienden el ámbito personal para tocar fibras universales. La manera en que las tradiciones, a veces, se convierten en escudos para justificar la exclusión, y cómo la ley emerge no como un elemento ajeno, sino como un principio intrínseco que busca restaurar el equilibrio, nos impulsa hacia una comprensión más profunda de la justicia. La convergencia de estos elementos nos prepara para una reflexión final,
una que nos invita a mirar más allá de los eventos específicos y a considerar las implicaciones más amplias de nuestras propias interacciones y de la arquitectura invisible que sostiene nuestras relaciones. El camino recorrido hasta ahora ha sembrado las semillas de una apreciación renovada por la importancia de la inclusión y el respeto, principios que, como hemos visto, no son meras convenciones sociales, sino pilares esenciales para la salud y la integridad de cualquier comunidad, empezando por la familia. La jornada que nos ha traído hasta aquí, desde la punzada del olvido hasta la firmeza del derecho, es un testimonio de la intrincada urdimbre que teje la vida familiar. Un tapiz donde conviven el afecto profundo y las sombras de la incomprensión. Mi historia, la de Rogelio, el abuelo que nadie invitó, es, en el fondo, la crónica de una búsqueda, no de venganza, sino de reafirmación. Fue el eco de un derecho inalienable, el derecho a ser parte de la historia de quien más amamos, el derecho a que nuestra presencia sea reconocida no como un favor, sino como un pilar fundamental del linaje. La boda de mi nieta se convirtió en el telón de fondo donde esta verdad se manifestó con una claridad meridiana, un recordatorio de que las tradiciones, si bien nos anclan a nuestras raíces, pueden también convertirse en muros si no se nutren con la savia de la empatía y la comunicación abierta. El momento de la llegada del juez no fue un desenlace, sino un nuevo comienzo. Una demostración de que la ley, lejos de ser un ente ajeno a nuestras vidas, es la guardiana silenciosa de nuestra dignidad. Al portar no solo su toga, sino la esencia misma del orden y la justicia, se reescribió el guión que otros habían trazado para mí. Ver los rostros pasmados, la sorpresa eclipsando la aparente indiferencia, fue la confirmación de que la verdad, por más tiempo que tarde en manifestarse, siempre encuentra su cauce. No se trataba de imponer una autoridad superior, sino de recordar que la autoridad más profunda reside en el respeto mutuo, en el reconocimiento de que cada miembro de la familia, sin importar su edad o su rol, tiene un valor intrínseco que no puede ser borrado por decreto. Esta experiencia me ha enseñado que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de conflicto, sino en la valentía de enfrentarlo con la convicción de que nuestros derechos y sobre todo nuestra dignidad son innegociables. Las relaciones familiares, como los ecos en las cañadas de Jalisco, pueden ser profundas y resonantes, pero también pueden distorsionarse si no se cuidan con honestidad y apertura. La exclusión, ese silencio elocuente, nos obliga a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar las dinámicas que nos llevan a marginar a quienes, por derecho propio, deberían estar a nuestro lado. La práctica de la inclusión, de la comunicación sincera y del respeto incondicional, esa es la verdadera ceremonia, la que perdura mucho después de que el azahar se haya marchitado y las risas se hayan apagado. La verdadera práctica comienza ahora, en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión consciente de construir puentes en lugar de muros, de recordar que el amor, como la ley, debe ser un garante de nuestra humanidad compartida.